Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 14. San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Lleva por título Parábola de los talentos. Así es que si ya la han encontrado, les invito a ponerse de pie. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor nos bendiga, demos gloria a Dios por su palabra. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar asiento. Importante palabra que el Señor nos tiene preparada para el día de hoy. Porque, bueno, aquí habla de talentos. Talento era una moneda que se usaba en ese tiempo. Habla de algo valioso, ¿ya? Dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Les dio una tarea, les encomendó, ¿cierto?, lo más preciado que él tenía. Le dejó su heredad, por así decirlo, ¿ya? Le entregó lo que era valioso para él. Entonces, eso valioso eran sus bienes. Y entre eso, le entregó también sus talentos, este dinero. Y dice que a uno dio 5 talentos. Llamémoslo monedas, 5 monedas le dio. Y a otro le dio 2 monedas. Y a otro le dio 1. Y dice aquí que a cada uno le dio conforme a su capacidad. El Señor conoce a sus siervos.
El Señor conoce a los suyos, a los que están bajo su cuidado, a los que están bajo su mando, ¿ya? Porque Él es el Señor y quienes servían están al mando del Señor, ¿cierto? Entonces el Señor los conocía, sabía cuáles eran sus defectos, sabía cuáles eran sus virtudes, cuáles eran sus capacidades. Lo mismo pasa con nosotros. Dios es nuestro Señor, Jehová de los ejércitos es nuestro Señor. Y nosotros, al igual que Jesucristo, hemos venido a servir, no a ser servidos, a ser siervos. ¿Ya? No venimos nosotros aquí a llenarnos de elogio y sentarnos en la primera banca. No venimos nosotros aquí a que nos digan, y ahí viene el gran pastor, el gran hermano, pase por aquí, pongámosle cojines para que camine. No, mi hermano. Nosotros venimos a hacer el trabajo de Dios. Dios necesita obreros, necesita trabajadores, necesita personas convertidas. Por eso nosotros nos convertimos en hijos de Dios, en siervos de Dios, en las personas que sirven a Dios. Nos convertimos desde el corazón. Nosotros nos convencemos de que Dios lo es todo para nuestras vidas. Todo, Él lo da todo por nosotros. Entonces nosotros aceptamos ese amor, aceptamos ese yugo de amor que Dios nos ofrece. Y dice aquí que Él se fue lejos. Cuando vino Jesús a la tierra también vino a mostrarle a sus discípulos el camino, a enseñarles cómo había que hablar con las personas. Él sacó la iglesia de las cuatro paredes. Ya no enseñaba solamente en la sinagoga como estaban acostumbrados en ese tiempo. Ya no era solamente la palabra de Dios un privilegio de pocos. La palabra del Señor había que sacarla y entregarla a toda criatura. A eso estamos llamados nosotros, usted y yo, a entregar esta palabra, a hacer esta buena obra. Incluso nos habla la Biblia de señales, de que señales seguirán a los hijos de Dios, que impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, que echarán fuera demonios, que tomarán la serpiente en sus manos y no le hará daño, que comerán cosa mortífera y nada malo les pasará. Son señales que dice la Biblia que seguirán a los hijos de Dios, que harán milagros y que aún cosas mayores harán los que vienen después. ¿Por qué? Porque el poder del Señor no mengua, es el mismo, no se cansa. El poder de Dios no se agota, no se acaba. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, pedimos de Dios ese poder, el Señor lo va a hacer porque el poder está. Pero ahora, ¿cuánto es la fe de nosotros? ¿Cuánto es lo que nosotros creemos en el corazón que realmente Dios es capaz de hacer las cosas que sus hijos necesitan? Eso es la fe. Entonces tenemos que entregar esa fe, predicar de esa fe. Y la fe se enseña con amor. Antiguamente se creía que la letra con sangre entra, decían los profesores. Y los alumnos iban al colegio a puro recibir tirones de patilla. Delante estábamos recordándonos de eso. Reglazos en las manos y les pegaban con el puntero, porque la letra con sangre entra. Pero Dios vino a hablarnos con amor. Con amor nos habló, con amor nos llamó. Pero ¿qué dice? Es nuestra decisión, nos da ese libre albedrío de decidir voluntariamente si le servimos a Dios o decidimos voluntariamente no servirle a Dios, creerle o no creerle. Y como hijos de Dios conocemos también cuáles son las consecuencias de nuestra decisión. Él nos ha dado el poder de decidir, pero las consecuencias de nuestras decisiones también las conocemos. Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios, aceptan el someterse a la voluntad de Dios. Por tanto, al hacer la voluntad de Dios nos convertimos en hijos de Dios, coherederos del trono. Al no hacer la voluntad de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Y cuáles son los enemigos de Dios? Los que después, como dice aquí, serán echados a las tinieblas. Esas son nuestras opciones. Dios no obliga a nadie. Dios no ata a nadie con una cadena en el pie. No, hermano, esto es voluntario. Si usted siente el llamado de Dios en su corazón, si yo siento el llamado, es voluntad mía decir, sí, Señor, yo te acepto. O no, Señor, yo no quiero nada contigo.
Ese es el poder de decisión que Dios nos da, ¿ya? Pero una vez que le decimos sí al Señor, le pertenecemos para el resto de nuestra vida. Él siembra esa semilla en nosotros, Él pone su espíritu en nuestro corazón y nos podremos dar las vueltas del perro, nos podremos ir a Egipto toda una vida si queremos, pero en algún momento el Señor nos va a llamar porque Él es dueño de nuestra alma. La pagó a precio de sangre. Entonces dice aquí que el Señor entregó sus bienes, lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado que nosotros tenemos? Esa salvación tan grande que Dios tiene para cada uno de los suyos. La vida eterna. Los milagros, claro, son parte hermosa del caminar del cristiano. Los milagros, el sentirnos protegidos, el sentirnos gozosos, el sentirnos tranquilos, eso es parte de esta bendición. Pero el precio más grande que Dios pagó fue su vida. ¿Y a cambio de qué? De que nosotros tengamos vida eterna. Ese es el galardón mayor, el tener participación con Dios allá en su reino. El poder estar adorando día y noche. Dice aquí que le entregó sus talentos, le entregó esta bendición, esto tan valioso, su tesoro, a cada uno, conforme a las capacidades que cada uno tenía. Nosotros sabemos como padres, por ejemplo, cuando un hijo es más capaz que otro. Tienen cada uno, son inteligentes, cada uno tiene sus capacidades, pero hay uno, por ejemplo, que le gusta pintar. Hay otro que le gusta, no sé, estar en el computador, en el caso de los míos. Hay otro que le gusta cocinar. Todos son buenos en algo, pero son buenos en cosas distintas. Dios conoce nuestras capacidades. Todos servimos para algo, ninguno se puede mirar en menos. Todos servimos para algo aquí en el trabajo del Señor, pero tenemos capacidades distintas. A lo mejor usted es bueno para orar y yo soy capaz en otra cosa, en otra área. ¿Ya? Entonces Dios le dio de acuerdo a sus capacidades, a su responsabilidad, a su madurez espiritual, a su capacidad de ponerse la camiseta, por así decirlo. Lo mismo pasa en los trabajos, ¿cierto? Viene el jefe y le dice, ya, usted póngase la camiseta con la empresa. Usted como es capaz de hacer y trabajar bajo presión y trabajar con un equipo de personas, lo vamos a poner ahí de supervisor, porque usted es capaz de organizar las cosas. Y así van desglosando los cargos en un trabajo de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestra tolerancia, a nuestra fortaleza y a nuestras debilidades. Lo mismo pasa con el Señor. De acuerdo a todo eso nos va dando a nosotros. Entonces dice que Él se fue. Como ahora nosotros no vemos a Dios, no vemos a Jesús, pero tenemos su Espíritu Santo. Pero Él se fue con la promesa de un día volver. Y aquí es donde se forma todo el problema. ¿Por qué? Porque cuando en la empresa no está el jefe, hay algunos que trabajan igual, pero hay otros que simplemente no hacen nada, porque total el jefe no está, hay chipe libre. Los ratones. Entonces, cuando el jefe no está, no importa, si total no me ve y a fin de mes me van a pagar igual, así que ¿cuál es el problema? Eso es lo mismo que pasó aquí. Habían siervos comprometidos con la confianza que este Señor había depositado en cada uno de ellos, porque esto se basa en confianza. Dios confía en que si nos muestra el camino, nosotros vamos a saber tomar buenas decisiones. Él tiene que confiar en nosotros como hijos, así como nosotros como padres confiamos también en nuestros hijos, en que si les enseñamos a hacer las cosas bien, ellos en su momento van a discernir sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y esperamos que siempre tomen las mejores decisiones. Todos nos equivocamos, aprendemos a porrazo, pero siempre esperamos y tenemos que aprender a confiar en que ellos van a aprender de los errores y se van a levantar. Y este Señor le confió a sus siervos conforme él veía las capacidades que tenían. Entonces, el que tenía 5, si se le dio 5,
es porque sabía que era responsable, que era puntual, que hacía un buen trabajo, que lo hacía con gozo, que no iba reclamando a lo mejor a su trabajo, porque a veces reclamamos, oh, ya me tengo que levantar otra vez, y los clientes son jodidos, y no me alcanza el horario para comer, y vamos igual a trabajar, pero desganados. Pero aquí estaba este que tiene 5 talentos, que se le entregaron 5 porciones de esta riqueza, porque se sabía que él iba a trabajar con gusto, que él iba a trabajar contento, que estaba conforme, que entregaba lo mejor de sí. Y como entregaba lo mejor de sí, él multiplicó estos 5 en 5 más. Y ya no tuvo 5, sino que tuvo 10. Y no le importó que no estuviera el jefe mirándolo ahí con el látigo, dele que suene, porque él sabía lo que tenía que hacer y lo hacía bien. Y vino después el que tenía 2, que también trabajaba bastante bien, pero de repente había que supervisarlo un poquito, porque le costaba un poco someterse. Entonces este que tenía 2 cumplió con su labor nomás, hizo lo que se le había pedido y pescó y lo multiplicó en otros 2. Pescó ese dinero, ya dijo, para que el caballero no reclame, vamos a multiplicarlo en 2 nomás, y con eso me lavo las manos y cumplo con mi labor. O sea, hace lo que se le pide, nada más. No se esfuerza demasiado porque total a mí no me contrataron para eso. El típico trabajador que dice, ah, no, yo no voy a barrer porque en mi contrato no dice que yo vengo a barrer, así que yo no pienso barrer mi área de trabajo, o sea, no es mi pega. Pero existen estos hermanos así, que hacen solo lo que se les pide y nada más. Porque lo demás alguien más lo hará, po. Pero lo hizo. Y está después este otro siervo. Este siervo que se le entregó uno nomás. Porque a lo mejor en el trabajo llegaba atrasado todos los días, a lo mejor llegaba mal vestido, le costaba arreglarse, salía a pelar al jefe por ahí. Claro, fue contratado porque sabía hacer la pega, pero no la hacía, po, porque si al final le iban a pagar igual. Y no se sometía a la autoridad, no se sometía a la autoridad de este señor. Ay, si al final hay cuántos trabajadores que reclaman, hoy si me van a explotar nomás, además para la mugre de sueldo que me pagan. Hay personas así. Ay, si al final llevo cuántos años orando por algo y ni siquiera me ha respondido, a lo mejor Dios ni me escucha. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a hablarle a otro? Si el Señor ni me responde lo que yo quiero. Entonces son trabajadores mediocres. No se someten a su autoridad. ¿Por qué? Porque solamente trabajan cuando está el jefe encima. Solamente trabajan cuando hay un supervisor. Solamente trabajan cuando hay otra autoridad que está con el látigo. Y han visto que a lo mejor hay hermanos que solamente se acuerdan de Dios cuando están pasando por dolencias. Solamente le sirven a Dios cuando están en aflicción. Solamente buscan presencia de Dios cuando hay alguien enfermo en su casa. Solamente se acuerdan de que Dios existe como último recurso, cuando ya lo hemos probado todo, y ahí llegamos a la planta del Señor. Así era este siervo. Y cuando llegó después, pasó el tiempo, y llegó el Señor, ya le dijo, chiquillo, se cumplió la jornada, yo vengo ahora para que me rindan cuentas, ¿qué es lo que hicieron con mi tesoro tan valioso que yo les entregué en sus manos? ¿Qué fueron capaces de hacer responsablemente como trabajo con lo que yo les enseñé, con lo que les entregué? Les entregué plata para que la invirtieran, para que hicieran negocios en mi nombre. Ahora yo quiero saber cuánto ganamos con su trabajo. Y el que tenía 5 le dijo, mire señor, tú me diste 5 y yo fui, me esforcé, trabajé y aquí tienes 5 más, señor. A lo mejor el que tenía 2 también podría haber ganado 5. Porque tenía tiempo. Pero no importa, bien, le dijo el jefe, muy bien, pase. Qué bueno que usted se esforzó, que trabajó, qué bueno, lo hizo muy bien, lo felicito, pase adelante.
Vino el que tenía 2 y el jefe le dijo, ya, a ver, cuénteme, ¿qué hizo con los 2 que le di? Mire, jefe, le dijo, yo negocié, hice unos par de negocios por aquí y le hice 2 más. Sí, no está mal, dijo el jefe, está bien porque trabajó, porque se esforzó y con esos 2 los multiplicó. Pase, adelante, buen trabajo. Y después le dice, ya, venga para acá el que tiene 1. A usted le encargué una responsabilidad. Era sencillita, porque a otro le di 5, a ti te pasé 1 solo, para ver qué eres capaz de hacer con 1. Y aquí viene la excusa, el pretexto, porque en eso somos campeones. En buscar excusa para justificarnos, somos mandados a hacer. Y le dijo, ¡ay, Señor! Lo que pasa es que yo sabía que tú eres un hombre duro, que a ti te gusta ganar nomás, Señor, a ti no te gustan las perdidas. Y tuve miedo. Entonces, como a ti te gusta solamente ganar, dice que ciegas donde no sembraste. O sea, cosechar donde nada te ha costado. Se da cuenta que más encima, aparte de cobarde, era infame. Porque le dijo, Señor, a ti te gusta ganar nomás, po, y más encima ni siquiera te esfuerzas, ni siquiera has sembrado y quieres cosechar ahí. Yo sé que tú eres así, entonces tuve miedo y tomé lo que tú me diste y lo enterré mejor para que nadie me lo quitara porque era tuyo. Entonces, para cuidarlo ahí está enterradito. Es tuyo. Tomé esa salvación, esa bendición, esa palabra que tú me diste, tomé lo que yo sabía, aunque fuera poco, lo tomé y lo enterré mejor, lo escondí. Lo escondí para que así cuando tú vengas a pedirme cuenta, yo no tenga nada que declarar, nada. Y así tú no me lleves afuera, pues. Pero al Señor no le gustó esa respuesta. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe la intención de nuestro corazón. No solo nuestras palabras, no solo nuestras acciones. Y les vuelvo a reiterar, otras veces lo he dicho, Caín tenía muy buenas acciones, entregó una ofrenda preciosa, pero Dios examinó su corazón. Ese corazón que estaba celoso, que estaba enrabiado, dijo, ya viene este caballero otra vez a pedirme una ofrenda. Ya, ahí está. Aparto lo mejor, tome, ahí está, para que no me hinche más, como decimos nosotros vulgarmente, para que no moleste. Ahí está. A veces trabajamos solo por cumplir. A veces le servimos al Señor solamente por ser vistos, solamente por caerle bien a los demás, solamente por ser un número. Como decía la devocionalista hoy día, a veces solamente porque no tenemos nada más que hacer para pasar el tiempo, o por la aspirina, hasta que se cumpla lo que yo estoy pidiendo nomás, y de ahí me olvido del Señor. Si total el Señor tiene siempre misericordia, así que yo le digo que estoy arrepentida nomás y listo, me recibirá de nuevo. Hermano, con Dios no se juega. Hermana, con Dios no se juega. Este Señor es celoso, porque nos conoce desde el corazón, Él sabe la intención de nuestro corazón. Esta palabra es para mí primeramente. Con Dios no se juega. Jocelyn debe ser una buena sierva. Debe buscar a Dios con ganas, con gusto, porque a fin de mes te van a pagar. Jocelyn, debes buscar a Dios porque cuando tu vida se termine y tengas que dar cuenta, si das una buena cuenta, vas a ir a un buen lugar. No alabes a Dios por cumplir, porque no has hecho promesa ni con la mujer, ni con el hombre, ni con el oficial, ni con el corista. No has hecho promesa con nadie más que con Dios. Con Él hiciste compromiso. Él nos llamó, Él nos levanta, Él nos limpia, Él nos esfuerza, Él nos llena, Él nos sana, Él nos limpia, nos muestra el camino, nos da la mano, nos ayuda a caminar, nos enseña lo que está bien, lo que está mal. Solo Dios. Por eso debemos ser buenos siervos de Dios. Si Dios nos da uno, que es un poquito, a veces partimos levantando una oración nomás, solo levantando una oración, que eso es tan sencillo, dar gracias a Dios.
bendecir a otro, decir, Señor, necesitamos de tu cobertura, bendice al que está enfermo, sánalo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Así de sencillo. Dios no pide palabras rebuscadas, no pide cosas extrañas, no vaya a estudiarse un diccionario para poder caerle bien al Señor o caerle en gracia, no, hermano, con palabras sencillas. A veces comenzamos en la iglesia levantando una oración, pero si levantamos esa oración con un corazón dispuesto a servir, con un corazón alegre, con un corazón gozoso, Dios lo está viendo. El Señor está examinando ese trabajo y a lo mejor con el tiempo va a ver su responsabilidad y va a decir, hoy mi hija cada vez que levanto la oración lo hace con tanto amor que ahora le voy a dar el don de poder imponer manos para que esa misma oración con gozo pueda hacerla en beneficio de otro. Y así va a ir añadiendo responsabilidades, va a ir añadiendo talentos, sabiendo el Señor de lo que somos capaces. Dios no nos pide que corramos, no, hermano, caminemos un pasito cada día, pero sí nos pide que ese pasito lo demos con fe, que ese paso que haya que dar hoy día lo hagamos confiando en que toda la voluntad de Él se cumple en nuestras vidas. Por lo tanto, si hoy día no hemos sido muy felices, Dios nos va a levantar. Si hoy día no hemos tenido mucho en la olla, Dios va a proveer. Si hoy día no hemos tenido trabajo, Dios va a abrir esa puerta. Si hoy día estoy enfermo, mañana me voy a levantar mejor en el nombre del Señor, porque Él me va a levantar. Confiar, hermano, un día. Hoy es el día. Viva cada día como si fuera el último día, porque no sabemos si esta noche Dios viene por nosotros. No conocemos nosotros el mañana, no nos pertenece, no es nuestro. Entonces, si Dios viene hoy día por mí, como llegó este señor así sin avisar, él llegó nomás, pasó el tiempo, a lo mejor pensaron que nunca más iba a llegar y se dejó caer un día. Ya dijo, ¿qué hicieron por mí? Yo no quiero llegar a su presencia y decirle, Señor, yo tuve miedo, así que pesqué lo que tú me diste y como eres tan mañoso, lo enterré mejor para que nadie me lo quitara, ni lo mirara, ni nada. Dios no quiere que enterremos esto tan valioso. Quiere que se multiplique. Que este amor que nosotros sentimos por Él, que este gozo de saber que Él está ahí las 24 horas del día, que usted puede doblar su rodilla y decirle, papito, mira, esto me está pasando. Eso también lo pueda sentir el de al lado, lo pueda sentir el que está en la droga, lo puede sentir a lo mejor la mujer que está en la prostitución porque no tiene nada más que hacer, porque no puede salir adelante de otra manera. Lo pueda sentir aquel que está con ganas de suicidarse porque no hay más esperanza para su vida. Pueda sentirlo el que está en alcoholismo porque tuvo tantas durezas, tantas pruebas que no supo cómo salir adelante. A eso nos llama el Señor, a compartir esta bendición de vida eterna, esta salvación tan grande. Esa es la riqueza de Dios, de nuestro Señor. Decirle al mundo que Él tiene poder, pero que todos estos milagros que hace aquí en la tierra son solo cosas para beneficiarnos a nosotros, porque realmente el regalo más grande es la vida eterna. Nosotros no somos de este mundo, estamos de paso. Nacimos aquí, aquí nos vamos a morir, nos vamos a convertir en polvo de la tierra porque así está escrito. Pero el alma tiene que ir a algún lado. El alma no es de aquí. Y yo quiero que esta alma, que su alma se vaya con Dios, se vaya con el Señor. Eso va a ser lo importante, realmente importante. Nosotros podemos decirle, Señor, yo cuántos años estuve pidiéndole una casa. Para mí fue un milagro que se abrieran las puertas así de la noche a la mañana. Después de 20 años pedirle al Señor una casa. Y claro, para mí es un milagro en mi vida. Pero no es el milagro más grande. Porque el día que Dios me llame a su presencia, yo no me voy a llevar esta casa. Yo puedo pedirle al Señor, me acuerdo años atrás cuando mi hija era pequeñita, María Paz.
Yo le decía, Señor, que mi hija se sane, ya vivía enferma, nació prematura, no podía respirar, sus pulmones no daban abasto. Vivía con anemias terribles, se le caía su pelo. Señor, mira a mi hija con misericordia. Y claro, para mí fue un tremendo milagro lo que el Señor hizo en mi hija. Mi corazón se apretaba así, mi estómago, cuando la tomaban los instrumentos y salían a danzar con mi guagua. Yo decía, ¿en qué momento se les cae? Con los ojos cerrados, los instrumentos danzaban por la iglesia con mi guagua aquí en el aire, hermano. Y Dios lo hizo. Dios cambió su corazón, Dios cambió sus pulmones. Dios lo hizo. Pero ¿sabe qué? Yo voy a morirme y mi hija va a seguir su vida probablemente. Y la salvación de ella tiene que verla a ella. Yo se lo enseño el camino, mi esposo le enseña el camino, porque tenemos la obligación como padres de mostrarles el camino, pero finalmente la decisión la va a tomar ella. Y yo sí voy a ir a dar cuenta un día donde el Señor, ¿y qué le voy a decir? Señor, es que yo no caminé como tú querías porque mi hija nunca se sanó. Señor, es que yo escondí el talento que tú me diste porque yo quería otra cosa para mi hija, no era lo que yo estaba esperando. No, hermano, esta salvación tan grande es una salvación personal. Cada uno dará su propia cuenta. Cada uno, como lo hizo aquí este señor, a cada uno de los suyos le pidió su propia cuenta. No importa los pretextos que tengamos, no importa las excusas que le demos al Señor, porque Él todo lo conoce. Entonces ese día, cuando Él nos llame, no habrá excusa que valga la pena. Él nos va a decir, no, porque tú sabías hacer esto y no lo hiciste. Porque tuviste tiempo para hacer esto otro y tampoco lo hiciste. Preferiste esconder esta salvación. Preferiste sumirte en tu dolor. Preferiste a lo mejor sentarte y llorar y perder el tiempo que yo te estaba dando para multiplicar este talento. Que Dios nos ayude, porque a veces es tan fuerte el proceso que pasamos que no vemos cómo los días van avanzando y Dios nos sigue esperando que nosotros hagamos ese trabajo por el cual nos preparó. Si Él nos dio esa capacidad, si Él nos dio ese talento, si Él nos dio esa porción de esta bendición, es porque sabe que somos capaces de realizar ese trabajo. Dice aquí en el versículo 29, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aún aquello que tiene se le quitará. ¿Por qué? Por no querer hacer el trabajo a tiempo, por no ser responsables con esta salvación. Y hay una referencia en San Lucas, capítulo 8, versículo 18, y dice, mirad pues cómo oís, cómo estamos escuchando nosotros. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Por qué dice lo que piensa tener? Porque muchas veces somos buenos para hacer planes, hermano, para hacer castillo en el aire. No, si ya de aquí al otro año se me resuelve este problema, y ahí yo creo que voy a poder empezar a servir como Dios quiere. Ahí sí que yo me pongo las pilas y ahí. ¿Cuántos dirán ahora que las iglesias están cerradas? No importa si total la iglesia está cerrada, pero ya cuando la iglesia se abra, ahí voy a preocuparme. Ahí voy a empezar a orar de nuevo. Ahí cuando la iglesia se abra voy a ir a hacer aseo a la iglesia, ahí me voy a presentar en cadenas de oración y ahí voy a trabajar. ¿Y qué pasa si Dios viene por nosotros hoy día, hermano, y no alcanzamos a llegar a ese momento? ¿Qué pasa si esa puerta nunca se abre? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué cuenta vamos a dar si el tiempo se nos acaba? Porque hacemos planes. Le ponemos al Señor tiempo, le ponemos fecha, le ponemos excusa, le ponemos condiciones. Pero nos olvidamos que Él es Dios, todopoderoso y soberano.
El versículo 30, y con esto termino, dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En las tinieblas de afuera. Dios es luz. Dios es luz. Donde Él está no existe la tiniebla. Cuando Dios está en su hogar no puede haber tiniebla. Cuando Dios está en su corazón no puede haber tiniebla. Porque la luz de Dios lo ilumina todo. Es como que usted quisiera ver nublado aquí donde está con ampolleta. Si hay una ampolleta encendida no puede haber oscuridad. Porque la luz se encarga de que no haya oscuridad. Lo mismo pasa con el Señor. La luz de Dios lo ilumina todo, entonces no puede haber oscuridad. Y dice aquí en San Lucas capítulo 19, versículo 27, y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Por qué desobedecemos a Dios? ¿Por qué dejamos a la ligera las cosas de Dios? Porque todavía no hemos aprendido a someternos al poder y a la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, los que no querían que yo reinase sobre ellos, los que se oponen a que yo esté mandando sobre sus vidas. Por eso somos desobedientes muchas veces, porque todavía no nos convencemos de que a lo mejor lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros entendamos que Dios va a hacer siempre su voluntad sobre nosotros, ahí vamos a someternos a la voluntad de Dios, al poder de Dios, al tiempo de Dios. Y dice, a mis enemigos, o sea, los que no hacen la voluntad de Dios, Dios los considera sus enemigos. Los que no se someten al Señor son sus enemigos. A mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Van a morir. Y no estamos hablando de una muerte carnal, porque este cuerpo, seamos de Dios o no, va a morir igual un día. Este cuerpo, a menos que Dios dijera otra cosa, este cuerpo no es eterno. Es carne que se pudre, que se enferma, que va a llegar a la tierra. Se va a descomponer y se la van a comer los gusanos. Es carne. Pero nuestra alma que no sea decapitada, nuestra alma que no sea desechada, nuestra alma que no sea echada afuera a las tinieblas, de eso preocupémonos hoy día. Y enseñemos esto que por gracia hemos aprendido, entreguémoslo con amor. Entreguémoslo con amor mientras todavía haya tiempo. Si la Biblia dice, buscadme mientras pueda ser hallado, ¿por qué dice mientras pueda ser? Porque va a llegar el día en que no va a poder ser hallado. En que simplemente ya el tiempo de buscar al Señor se va a acabar. Ya no existirán los predicadores, ya no habrán los instrumentos, ya no estarán. Y ahí ya nadie, ni por más que quiera, podrá decir, Señor, ahora sí yo creo. ¿Se acuerda de Noé? ¿Cuánto tiempo estuvo Noé hablando del diluvio? Y se burlaban de él. ¿Y quién no, hermano? Si estuviéramos nosotros en ese tiempo, probablemente seríamos de aquellos que no creyeron. Seríamos de esos que se burlan. ¿Cuánto tiempo de sequía tuvieron ahí donde vivía Noé? Sequía, no caía agua, no había nada, hermano. Y él hablando de un diluvio. ¿Cómo se le ocurre? Haciendo un barco, ¿para qué si había pura tierra por todos lados? Un tremendo barco que hizo y resulta que era todo desierto. Eso es fe, hermano. Fe. Creer que lo que Dios dice se va a cumplir aunque yo no vea nada, absolutamente nada. Eso es fe. ¿Y qué pasó después de que Noé y su familia subieron al arca? Y Dios arregló todo para que entraran los animales, porque Noé no salió a buscar los animales. Dios cuando hace algo lo hace perfecto. Noé no salió a buscar la madera, no salió a buscar nada, ni ayudantes, ni una cosa. Dios le entregó todo.
Las herramientas se las dio el Señor. Lo que él necesitaba, los materiales, el tiempo, la sabiduría, se la dio Dios. Dígame a mí que haga un barco hoy en día, que haga un arca. Hermano, no sé ni siquiera clavar un clavo. ¿Con qué capacidad voy a hacer un barco, hermano, que no se hunda? Pero Dios capacitó a Noé, porque cuando Dios nos da un trabajo, nos capacita para que podamos hacer bien ese trabajo, si Dios no quiere que nosotros nos equivoquemos. No nos anda poniendo pruebas ahí como trampa, hermano, no. El Señor nos ayuda para que podamos cumplir ese objetivo de aprender y hacer las cosas y obedecer conforme a su voluntad. Entonces Dios, así como a Noé le entregó todas las herramientas, las capacidades, ¿qué tenía que hacer él? Simplemente obedecer. Solo eso, obedecer, creerle a Dios y hacer lo que Dios le pidió. Nada más. ¿Qué es lo que nos pide hoy día a usted y a mí? Lo mismo. Obedezcan. No importa, no se cuestionen, no se pregunten, pero ¿cómo Dios va a hacer esas cosas? Mire que va a haber un terremoto. ¿Cómo se van a secar los ríos si hay diluvio por todos lados, hay aluviones, se está derritiendo los cerros? Hermano, Dios lo habló, nosotros tenemos que creer nada más. Cuando nos dijo el Señor, oren por los niños, porque las madres van a correr con su hijo en brazos y no van a encontrar dónde ellos puedan ser ayudados. Muchos van a morir. ¿Y qué estamos viendo hoy día, hermano? ¿En ese momento sabíamos nosotros? No. No teníamos idea. Pero hay que creer y después de creer hay que obedecer, porque no basta solamente con creer. Hoy sí, a lo mejor sí va a ser terrible lo que Dios mande, porque Él lo ha dicho, entonces así va a ser. Ya, pero ¿y qué me dijo el Señor? Ora, dobla tu rodilla, junta agua hervida, prepárate con los alimentos, porque va a llegar el tiempo en que va a escasear, la tierra no dará su fruto, el mar no dará su fruto. Dios nos advierte, nos dice, nos enseña, nos capacita. ¿Para qué? Para que hagamos un buen trabajo. Eso quiere Dios de nosotros, que le creamos y obedezcamos. Nada más. No nos pide ni una cosa más y todo lo demás lo hace Él. Creer y obedecer. ¿Y qué pasó cuando el pueblo no le creyó a Noé? Noé hizo su trabajo calladito, no importaron las burlas, no importó el que le enterrara el cuchillo por la espalda, no le importó a Noé. El que saliera a hablar por ahí, te has fijado, no, tiene que estar loco ese Noé, ¿cómo se le ocurre? Tienen que haberlo pelado, tienen que haber hablado mal de él, tienen que haberlo criticado hasta aburrirse, tienen que haberse reído carcajadas de él por las cosas que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que Dios nos manda no se ve cuerdo a los ojos nuestros. Pero después cuando empezó a caer este diluvio, esta lluvia, esta agua incesante, ¿qué decían? Ábrenos la puerta, Noé, ahora creemos. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Y tuvieron que perecer por su falta de fe. Y eso es lo que Dios no quiere hoy en día, que tengamos que ser echados a las tinieblas por no querer trabajar lo que Dios nos ha dado, por no querer obedecer, por no querer someternos a su autoridad. El poder de Dios siempre nos va a alcanzar, porque está en todas partes, en todo lugar, en todo momento. Él todo lo ve, todo lo conoce. No desperdiciemos esta salvación. No enterremos este talento. Pidámosle a Dios sabiduría y fuerza de corazón para poder hacer lo que Él nos pide, hacer su voluntad. Porque tenemos que muchas veces tragarnos el orgullo, ir contra nuestros propios principios muchas veces para obedecerle al Señor. Quedar por loco, quedar por tonto, quedar por ignorante. ¿Qué van a saber los evangélicos? Son toda una pila de ignorantes. Quedar por sinvergüenza. ¿Cuántos pastores han dado lamentablemente un mal testimonio? Y nos meten a todos al mismo saco, somos todos sinvergüenza. Oiga, con eso tenemos que trabajar igual, con la frente en alto, servirle al Señor. Porque Dios examina el corazón, no solamente las obras, la intención del corazón.
Hasta aquí he sentido hablar de la palabra de Dios. Nos vamos a poner de pie para darle gracias al Señor por ella. Amén. Amado Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a ser buenos siervos, Señor, como aquel que tenía 5, porque tenía capacidad, Señor, porque no estaba esperando, Dios mío, que tú enviaras ese látigo, Padre, para poder trabajar. Queremos trabajarte, Dios mío, con gozo, con alegría, con prontitud de nuestros pasos, Señor, que nos apresuremos a hacer tu voluntad, Padre Santo, para que así muchos más tengan la oportunidad, Señor, de tener esta salvación tan grande. Ayúdanos para ser útiles, Señor, en tus viñas, para ser útiles, buenos trabajadores, Padre Santo, no un siervo inútil, Señor. Bendito Dios, danos ese deseo, esa vocación de servirte. Padre Santísimo, ayúdanos. Si hemos fallado, ten misericordia, perdónanos, Señor, cámbianos, Padre, enmienda nuestro rumbo. Tú conoces el sentir de nuestro corazón. Si ha sido equivocado en algún momento, te pedimos perdón, Padre Santo. Enderézanos, Padre amado, con amor, para que nuestra alma no se pierda, Señor. No queremos perdernos, Padre, en las tinieblas, Señor bendito. Ayúdanos tú. Solo, Señor bendito, dependemos de tu misericordia y de tu amor. Capacítanos, Señor, para hacer un buen trabajo. Danos las herramientas, Señor, para servirte como tú quieres. Gracias por todo. Bendice cada hogar, bendice cada familia y que este mensaje, Señor, pueda servir para que cada uno tome su porción. Gracias por todo y bendíganos grandemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.